Hola a todos. Bienvenidos a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En el día de hoy, vamos a sumergirnos en un tema sumamente importante para los trabajadores del sector público, el derecho sindical y su relación con el derecho administrativo. Así que, prepárense para adquirir un conocimiento valioso sobre este tema. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Derecho sindical en el sector público y su relación con el derecho administrativo. Antes de profundizar en el tema, es fundamental entender qué es el derecho sindical. En pocas palabras, se trata del conjunto de normas y regulaciones que protegen y reconocen el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos y defender sus intereses laborales. ¿Qué es el derecho sindical? El derecho sindical es una rama del derecho laboral que se enfoca en la protección y regulación de los sindicatos y de los derechos de los trabajadores para organizarse en estas asociaciones. Su objetivo es garantizar la representación colectiva de los empleados y defender sus intereses laborales frente a los empleadores y las instituciones gubernamentales. En esencia, el derecho sindical busca equilibrar las relaciones laborales al brindar a los trabajadores una voz colectiva en la toma de decisiones y en la negociación de condiciones de trabajo, salarios, beneficios y otras cuestiones laborales. Además, este campo del derecho establece las bases para la regulación de huelgas, negociaciones colectivas y resolución de conflictos entre los sindicatos y las entidades empleadoras. De este modo, el derecho sindical se convierte en un pilar fundamental para la protección de los derechos laborales y el fomento de un ambiente laboral justo y equitativo. Historia del derecho sindical. Lucha y la persistencia de los trabajadores en busca de mejores condiciones laborales y el reconocimiento de sus derechos. Durante los siglos XIX y XX, la creación y consolidación de sindicatos se volvió una herramienta esencial para que los trabajadores pudieran organizarse y hacer frente a las injusticias y abusos laborales. En muchas ocasiones, las movilizaciones y huelgas fueron el camino para lograr avances significativos en la protección de los derechos laborales. A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, fundada en 1919, desempeñó un papel crucial en el desarrollo y promoción del derecho sindical. La OIT estableció estándares laborales y reconoció la importancia de la libertad de asociación y negociación colectiva como principios fundamentales para la protección de los derechos de los trabajadores. A lo largo del siglo XX, muchos países incluyeron estos principios en sus legislaciones laborales y reconocieron oficialmente el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y participar en negociaciones colectivas. Sin embargo, el derecho sindical no ha estado exento de desafíos. A lo largo de la historia, ha enfrentado oposición por parte de algunos empleadores y gobiernos que han intentado limitar su alcance y su capacidad de acción. A pesar de estos obstáculos, los sindicatos han persistido y adaptado sus estrategias para seguir siendo una fuerza relevante en la defensa de los derechos laborales y en la búsqueda de condiciones de trabajo dignas. En la actualidad, el derecho sindical continúa evolucionando para adaptarse a las cambiantes realidades laborales, como la creciente presencia de la tecnología y la globalización. Los sindicatos juegan un papel fundamental en la protección de los derechos de los trabajadores en un mundo cada vez más interconectado y competitivo. Además, la búsqueda de una mayor justicia social y la defensa de la igualdad de oportunidades siguen siendo objetivos centrales en la agenda de los sindicatos y del derecho sindical en general. A través de su historia y evolución, el derecho sindical ha demostrado su importancia como un pilar fundamental para la protección y promoción de los derechos laborales en todo el mundo. Marco legal del derecho sindical en el sector público. Se establece mediante leyes y normativas específicas que regulan las relaciones laborales entre los empleados del sector público y sus empleadores, que en este caso son entidades gubernamentales.
En muchos países, la legislación reconoce y protege el derecho de los trabajadores del sector público a formar sindicatos, afiliarse a ellos y participar en actividades sindicales sin discriminación ni represalias. Estas leyes también establecen procedimientos para la negociación colectiva entre los sindicatos y las instituciones gubernamentales, abarcando temas como salarios, condiciones de trabajo, beneficios y la resolución de conflictos laborales. El marco legal del derecho sindical en el sector público busca equilibrar los intereses de los trabajadores y el gobierno, garantizando la representación colectiva de los empleados y asegurando un diálogo constructivo para la protección de sus derechos laborales en el ámbito público. El papel de los sindicatos en el sector público. El papel de los sindicatos en el sector público es de vital importancia para la defensa de los derechos laborales y la protección de los intereses de los empleados de las instituciones gubernamentales. Los sindicatos representan a los trabajadores y actúan como su voz colectiva, permitiéndoles participar activamente en la toma de decisiones relacionadas con sus condiciones de trabajo, salarios, beneficios y otros aspectos laborales. Al negociar colectivamente con las autoridades gubernamentales, los sindicatos buscan alcanzar acuerdos que beneficien a los empleados y contribuyan a mejorar su bienestar laboral. Además, los sindicatos en el sector público juegan un papel crucial en la protección de los trabajadores frente a posibles abusos o prácticas laborales injustas, alentando la igualdad de oportunidades y luchando contra la discriminación en el ámbito laboral. Asimismo, los sindicatos en el sector público también se involucran en la promoción de políticas públicas que favorezcan a los trabajadores y a la sociedad en general. A través de la participación en foros y debates, los sindicatos pueden influir en la formulación de leyes laborales y sociales que garanticen la equidad y el bienestar de la fuerza laboral. Además, los sindicatos pueden impulsar campañas para mejorar las condiciones de trabajo en áreas específicas como la salud y seguridad laboral, la formación y capacitación profesional, y la conciliación entre la vida laboral y personal. En este sentido, el papel de los sindicatos en el sector público trasciende los intereses individuales de los trabajadores para contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa en su conjunto. Relación entre el derecho sindical y el derecho administrativo. La relación entre el derecho sindical y el derecho administrativo es estrecha y compleja, ya que ambas áreas del derecho interactúan de manera significativa en el ámbito laboral del sector público. El derecho sindical se enfoca en proteger y regular la organización y actividad de los sindicatos, así como los derechos de los trabajadores para afiliarse a ellos y participar en actividades sindicales. Por otro lado, el derecho administrativo se ocupa de la regulación de la administración pública y sus relaciones con los ciudadanos y empleados públicos. En el contexto del sector público, los sindicatos tienen un papel fundamental en la defensa de los derechos laborales de los empleados gubernamentales. El derecho sindical establece las bases para la negociación colectiva entre los sindicatos y las autoridades administrativas, permitiendo la discusión de temas como salarios, condiciones de trabajo, beneficios y políticas laborales. Asimismo, el derecho administrativo regula los procedimientos y normativas que deben seguirse en las negociaciones con los sindicatos y en la toma de decisiones relacionadas con el personal del sector público. En esta interacción entre ambas ramas del derecho, se busca lograr un equilibrio entre los intereses de los trabajadores y las necesidades de la administración pública, buscando mantener una relación armónica y productiva en el ámbito laboral. Además, el derecho administrativo también establece límites y procedimientos para la resolución de conflictos laborales entre los sindicatos y el gobierno, garantizando que se lleven a cabo de manera justa y transparente. En conclusión, la relación entre el derecho sindical y el derecho administrativo es crucial para asegurar el funcionamiento adecuado y la protección de los derechos laborales en el sector público. Conflictos laborales en el sector público.
Los conflictos laborales en el sector público son situaciones de tensión y desacuerdo que surgen entre los empleados y las instituciones gubernamentales debido a discrepancias en las condiciones de trabajo, salarios, beneficios, políticas laborales y otros aspectos relacionados con el empleo. Estos conflictos pueden manifestarse en forma de huelgas, paros, protestas o demandas judiciales por parte de los sindicatos o los trabajadores individuales. La naturaleza del sector público, con su dimensión política y la implicación de intereses públicos, añade complejidad a estos conflictos. La negociación colectiva y el diálogo entre las partes son herramientas clave para la resolución de estos conflictos, con el fin de llegar a acuerdos que satisfagan las necesidades de los empleados y a la vez, salvaguarden el buen funcionamiento y los intereses de la administración pública. La búsqueda de soluciones equitativas y constructivas en los conflictos laborales en el sector público es fundamental para mantener un ambiente laboral estable y para el adecuado cumplimiento de los servicios que brinda el gobierno a la sociedad. Garantías de los derechos sindicales en el sector público son protecciones legales y constitucionales que aseguran el ejercicio libre y sin discriminación de los trabajadores para formar y afiliarse a sindicatos, así como para participar en actividades sindicales. Estas garantías buscan salvaguardar la libertad de asociación y negociación colectiva de los empleados gubernamentales, permitiéndoles defender sus intereses laborales y mejorar sus condiciones de trabajo sin temor a represalias. Además, estas garantías también incluyen el derecho a la no discriminación por actividades sindicales, la protección contra despidos injustificados y la prohibición de prácticas antisindicales por parte de los empleadores. En el contexto del sector público, estas garantías son fundamentales para asegurar la participación activa y democrática de los trabajadores en la toma de decisiones laborales y para fortalecer el papel de los sindicatos en la protección de los derechos laborales de los empleados gubernamentales. Con los retos y desafíos actuales para el derecho sindical en el sector público son diversos y requieren una atención especial para garantizar la protección de los derechos laborales en un entorno en constante cambio. Uno de los principales retos es la adaptación a las nuevas dinámicas laborales impulsadas por la tecnología y la globalización, lo que demanda una revisión de las regulaciones para abordar el trabajo remoto, la economía digital y la precarización laboral. Además, la promoción de la igualdad de género y la inclusión de trabajadores en situaciones de vulnerabilidad también representan desafíos cruciales para el derecho sindical en el sector público. La presión por la reducción del gasto público y la privatización de servicios también plantea un reto en la defensa de los derechos laborales y la protección de empleos en el sector público. En este contexto, es esencial fortalecer los mecanismos de negociación colectiva y diálogo social, así como buscar una mayor colaboración entre los sindicatos y las instituciones gubernamentales para enfrentar estos retos y garantizar una fuerza laboral justa, equitativa y protegida en el ámbito público. Derecho comparado del derecho sindical en Panamá, Costa Rica, México, Perú y Colombia. Derecho sindical en Panamá, el derecho sindical está respaldado por la Constitución, que reconoce el derecho de los trabajadores a sindicalizarse y a negociar colectivamente. Sin embargo, existen desafíos en la práctica, como la limitada efectividad de los mecanismos de solución de conflictos y la falta de independencia de los tribunales laborales. A pesar de esto, los sindicatos tienen una presencia activa y desempeñan un papel importante en la defensa de los derechos laborales y la promoción del bienestar de los trabajadores. En Costa Rica, el derecho sindical está establecido en la Constitución y en leyes específicas que protegen la libertad sindical y la negociación colectiva. Sin embargo, se han señalado dificultades en la efectividad de la negociación colectiva y en la representatividad de algunos sindicatos. A pesar de ello, los sindicatos costarricenses son reconocidos como actores importantes en la lucha por los derechos laborales y la protección de los intereses de los trabajadores. En México, el derecho sindical tiene una base constitucional sólida que garantiza el derecho de los trabajadores a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
Sin embargo, se han reportado casos de prácticas sindicales poco democráticas y falta de transparencia en algunos sindicatos. Además, la presencia del sindicalismo corporativo ha sido un tema de debate en el país. No obstante, los sindicatos mexicanos siguen siendo actores importantes en la defensa de los derechos laborales y en la búsqueda de mejores condiciones para los trabajadores. En Perú, el derecho sindical está respaldado por la Constitución y las leyes laborales que garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva. No obstante, se han identificado problemas en la protección de los derechos de los sindicalistas y en la presencia de prácticas antisindicales en algunas empresas. Los sindicatos peruanos han enfrentado retos en su lucha por la defensa de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo, pero continúan siendo actores importantes en el ámbito laboral del país. En Colombia, el derecho sindical es reconocido en la Constitución y en las leyes laborales que protegen la libertad sindical y la negociación colectiva. Sin embargo, persisten desafíos en la protección de los líderes sindicales, ya que el país ha enfrentado altos índices de violencia y asesinatos de sindicalistas. A pesar de ello, los sindicatos colombianos desempeñan un papel relevante en la defensa de los derechos laborales y en la búsqueda de una mayor igualdad y justicia social para los trabajadores. Avances en el derecho sindical. En las últimas décadas, los avances en el derecho sindical han promovido una mayor protección de los derechos laborales, la consolidación de la libertad sindical y la negociación colectiva, y la inclusión de mecanismos más efectivos para la resolución de conflictos laborales. La digitalización ha permitido una mayor visibilidad y participación de los sindicatos, conectándolos con los trabajadores de manera más directa y ampliando su alcance a nivel nacional e internacional. La promoción de la igualdad de género y la inclusión de grupos minoritarios también ha sido una prioridad, impulsando un enfoque más equitativo en el ámbito laboral. Estos avances han reforzado la posición de los sindicatos como defensores clave de los derechos laborales y han permitido una adaptación efectiva a los desafíos y cambios del mundo del trabajo actual. Y hasta aquí llegamos con este apasionante episodio sobre avances en el derecho sindical en Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando los cambios y mejoras en el mundo sindical. Pero esto no acaba aquí. Queremos seguir creciendo y compartiendo más contenido educativo contigo. Para no perderte ningún episodio futuro, asegúrate de darle clic al enlace de suscripción y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda compartir este video con tus amigos, colegas y en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciendo material valioso de manera gratuita y para continuar brindando orientación y guía en el ámbito legal y laboral. Juntos podemos construir una comunidad de conocimiento y aprendizaje. Así que no dudes en suscribirte, darle like, compartir y comentar, porque en Cacho y Asociados siempre tendrás acceso a contenido informativo y entretenido. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y esperamos verte en el próximo episodio.